Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a seguir hablando de los traumas. La semana pasada hablamos del trauma o los traumas desde el punto de vista vibracional y ahora vamos a hablar del trauma vinculándolo a lo que concebimos por propia identidad. Ya sabemos que al encarnar nosotros tenemos un yo en minúsculas, ¿no? Una identidad yoica que se va desarrollando en los primeros años y de alguna manera también se sigue forjando a lo largo de la vida, ¿no? Básicamente a través de identificaciones con los otros. El tema es que sabemos también, o al menos es la perspectiva de la que nosotros partimos, que nuestra vida en este plano responde a una lógica mayor en donde el diseño de la encarnación estaría determinado por la porción del karma que decidimos activar en este momento del viaje álmico. Es decir, hay mucha información que se activa y es como una especie de puesta en escena, ¿no? Nosotros cuando encarnamos en la familia adecuada, en el lugar adecuado, etcétera, etcétera, pues esa información vinculada a la porción del karma que vinimos a elaborar a esta encarnación se pone en escena a través de nuestra propia historia. Y a partir de ahí, este yo encarnado, es decir, empezamos a tener una identidad yoica, nos identificamos con esta información que de algún modo es necesario recordar, porque si justamente vinimos a activar esta información, bueno, podemos transitar toda la encarnación dormidos. El tema es que cuanto más conciencia haya de aquello que vinimos a elaborar, más vamos a poder no solo colaborar amorosamente en el proceso, sino también realizar los ajustes energéticos necesarios para no quedarnos apegados, cristalizados en determinados lugares internos. Entonces, la pregunta sería, si nosotros desarrollamos una identidad yoica, que de algún modo este yo en minúsculas es necesario que se forje y que tenga pues también una estructura sólida, porque es el que va a sostener, ¿no?, todas las vivencias de la encarnación, pero a la vez esas vivencias están determinadas por toda la conflictiva vinculada a el karma que decidimos activar en la encarnación, entonces, ¿cómo hacer para, de algún modo, tener en cuenta que eso sí es una identidad yoica que nos pertenece, pero que esa identidad también está en total diálogo con la información del karma? Quiere decir que habría, si no nos damos cuenta, habría una identificación con la conflictiva, ¿no? Con la conflictiva de esta historia que se activa en esta vida. Entonces, nos estamos identificando desde esta perspectiva, nos estamos identificando con los traumas. Estamos diciendo, yo soy el trauma. Es decir, solemos imprimirle el sello yo soy a lo traumático, que lo traumático, ¿qué sería desde la perspectiva mayor? Si justamente decimos que es la porción del karma que decidimos activar para recordar y bueno, para poner en marcha este despliegue y repararlo o trascenderlo o simplemente vivirlo, pues de algún modo, si nosotros entendemos que la problemática forma parte de esta información, entonces sería la distorsión, si se quiere, ¿no? Pensándolo en términos energéticos, las distorsiones que en otras encarnaciones se llevaron a cabo, ¿no? Distorsiones en la realidad, distorsiones en el invisible, distorsiones que podrían estar todavía grabadas en esta memoria que tiene que ver con la memoria del alma, no con la memoria solo de la mente de esta vida, sino con un concepto que en sánscrito lo podemos definir como chita. La memoria chita es la memoria que tiene los registros de todas las vidas, por lo tanto también va a tener los registros de esta información que es la que vinimos a activar a la encarnación. Entonces, lo interesante es pensar que nosotros acá encarnamos y empezamos a identificarnos con esta información y de hecho le llamamos yo a esta información. Entonces, desde esta mirada, pues estaríamos llamando yo a los conflictos que se vinieron a resolver, a transitar, a trascender. La propuesta es que empecemos a pensar que, como decíamos, sí que es necesario empezar a darnos cuenta, ¿no? Que esto uno lo hace en una labor terapéutica o en una práctica meditativa, a empezar a darnos cuenta de qué se tratan esos temas relevantes de encarnación vinculados a esta conflictiva que vinimos a transitar. Y a la vez, tener la capacidad suficiente para, bueno, darnos cuenta, esto es mío, por supuesto, porque por algo está en mi vida, ¿no? No sabemos de dónde viene, de qué vida,
qué pasó, cuáles fueron los capítulos anteriores. Sin embargo, sabemos que si está ahí es porque nos pertenece. Entonces, se trata de reconocer esa información y tener la habilidad necesaria como para, de algún modo, identificarnos y desidentificarnos. Es decir, de ese juego de, ok, me corresponde, pero si yo le imprimo la firma, el sello, yo soy, a toda la conflictiva, quizás sea más difícil poder trascenderla, porque de algún modo esto soy, ¿no? Si esto soy, si esto me configura, si con esto me identifico en este plano, ¿qué pasa si me sacan el trauma? ¿Qué pasa si me sacan la información o ese trauma se empieza a ordenar, ¿no? De alguna manera la información vinculada a ese trauma se empieza a ordenar y quizás no me reconozco. Entonces, esto también es interesante porque en un proceso terapéutico suele pasar que en determinado momento del viaje, en un tratamiento, el consultante se arraiga a esa información, dado que se identifica con eso. Dice, esto soy yo, si me quitan esto, entonces hay partes mías que dejarán de estar, de ser. ¿Qué pasa conmigo si el trauma se resuelve? ¿No? ¿Qué pasa si he estado toda la encarnación habituado, habituada a transitar un espacio, ¿no? Un espacio que en realidad, ante todo, es un espacio interno, incluso un espacio en el invisible, y desde estos movimientos internos, evidentemente, nos conectamos y nos vinculamos a los otros. Entonces, ¿qué pasa si esos lugares, si esos movimientos internos empiezan a reconfigurarse? Y podría ser que nos resulte raro, esto de que, uy, entonces estoy dejando de ser yo. Y hay zonas que son zonas adictivas en nosotros. De hecho, podríamos decir que a grandes rasgos, ¿no? Yo sé que todo esto da para hablar muchísimo, esto lo desarrollamos muchísimo siempre en los cursos, en la formación también de canalización, pero básicamente de TESA. Por eso digo a grandes rasgos, porque si nos ponemos al hilo, por supuesto que podríamos desplegarlo mucho más. Pero a grandes rasgos podemos pensar que el trauma, que es esa información distorsionada con la cual nos identificamos, podría también contemplarse como una zona adictiva. ¿Por qué? Porque hay lugares internos que nos generan malestar o los resultados de habitarnos desde esas zonas internas, pues generan también en el afuera resultados no muy agradables, como puede ser vínculos no del todo bien resueltos, situaciones en donde sufrimos. Sin embargo, son lugares que tienen un magnetismo, es decir, que nos sentimos atraídos. Habría como una especie de atracción hacia esos espacios internos y hacia esos circuitos internos, que en TESA le llamamos los circuitos de la desconexión, en donde volvemos una y otra vez. Por eso me interesaba hoy hablar de estos circuitos vinculados a lo traumático como espacios internos a los cuales nos identificamos y le ponemos el sello de yo soy. Entonces, ¿cómo sería la propuesta? Pues empezar a ver toda esa problemática, esa conflictiva, como propia, por supuesto, porque de algún modo para trascender, para solucionar algo, para sanar algo, lo importante es hacernos responsables, es decir, reconocer que eso nos pertenece y bueno, desde esta responsabilidad, toma de conciencia y la voluntad de hacer algo, pues estaríamos en el camino perfecto para empezar a alguna transformación. El tema es que, bueno, se trata de reconocerlo, pero no apropiárnoslo como lo que constituye la identidad. Entonces, desde esa perspectiva, se abre un espacio para empezar a pensarnos, ¿no? Hacernos esta pregunta, empezar a pensarnos quién soy, más allá de los conflictos, más allá de los problemas a los cuales estoy súper habituado, súper habituada, porque están desde siempre. ¿Qué soy yo más allá de eso? ¿Dónde estaría mi yo soy fuera de o trascendiendo o dialogando incluso con eso, ¿no? Si no queremos pensarlo sin esa conflictiva, porque a lo mejor resulta muy difícil, al menos pensarlo desde una perspectiva quizás superior. Otra vez aparece el viaje de la conciencia, que hablamos siempre, la posibilidad de hacer este viaje por la propia columna para inaugurar espacios internos supraconscientes y desde ahí comenzar a hacer esta observación y activando nuestra capacidad de discernir, una capacidad que se halla por encima de la frecuencia de la mente ordinaria, pues desde ahí arriba estaríamos quizás en condiciones de observar de qué se trata esta información que está en nuestra vida, que se ha puesto en escena a través de todo lo que conforma nuestra historia, lo bueno y lo no tan bueno, y desde ahí empezar bueno, a ordenar, a tomar decisiones. Y es un gran desafío dejar de identificarnos
con lo traumático, con los problemas, porque hay un gran apego, ¿no? Hay un lazo muy fuerte entre lo que consideramos que somos y toda esa conflictiva, todo eso que tiene que ver con el trauma de la encarnación y como decimos siempre, al menos desde la perspectiva de Tessa, las heridas de esta vida son la puesta en escena, son de algún modo la continuación o el recordatorio de la información que está desordenada de otros tiempos, de otras vidas y que necesitamos pues transitar, recordar y poner en escena. Interesante, al menos como invitación para pensar cuánto de nuestra identidad yoica está unida, solidificada, ¿no?, con eso traumático. La posibilidad de pensarnos fuera de este lazo tan arraigado, ¿no? Realmente abre un espacio interno muy luminoso y que podríamos incluso percibir como vacío, porque ¿qué soy o quién soy más allá de lo traumático, ¿no? Es decir, que empezamos desde esta perspectiva a indagarnos desde otros lugares, a percibirnos, a sumergirnos, a bucear en nuestro interior más allá de eso. Y sería pues una posibilidad para comenzar o continuar en este viaje de reconexión, en este viaje de ascensión de la conciencia, a descubrir espacios internos que se encuentran en dimensiones más cristalinas, a conectar con algo que podríamos denominar como nuestra esencia, ¿no? Esta sensación de libertad que en ocasiones se alcanza en prácticas de meditación y de reconexión genuinas, profundas, intensas, es cuando uno puede empezar a sentirse, a percibirse, a reconocerse, más allá de todo lo que tiene que ver con los conflictos y esas heridas que evidentemente impactan en el sistema energético. También sería interesante empezar a sentir dónde impactan, ¿no? A veces impactan mucho en el segundo chakra, tercero, en el corazón. Entonces, a través de esta especie de radiografía, ¿no?, que podemos hacer sobre nosotros mismos en el invisible, comenzar a tomar cierta distancia, al menos en la mirada, en la observación, de lo que somos, ¿no?, como una identidad más verdadera, una identidad yo soy, si se quiere, en mayúsculas, más allá de la identidad yoica del personaje, una identidad que tiene que ver con nosotros en otros niveles, y esa puesta en escena, esa historia que tiene mucho de contenido traumático y de conflicto y de situaciones que se presentan en el día a día con otros seres que nos están claramente informando cuáles son las distorsiones de otros tiempos. Hay quien siempre, no sé, tiene problemas, incluso a veces se ve en el árbol, problemas entre hermanos, problemas económicos, problemas de pareja, ¿no? Entonces, todos esos temas que desde la perspectiva del cuento denominamos problemas, si lo podemos ver desde una perspectiva mayor, vamos a darnos cuenta que son hilos de información que nos están indicando con mucha precisión a qué vinimos. Por ejemplo, en TESA, que como ya he mencionado más de una vez, TESA, que significa Tecnología Energética de Sanación Avanzada, el método que he canalizado, que brindo como terapia y también como formación, en TESA concebimos que estas líneas de información, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que forma la historia del personaje, es la información necesaria para que nosotros podamos tener, primero para trascender, para pasar esa encarnación, porque haya conciencia o no haya conciencia, ese karma se quema con solo vivirlo. Pero cuando empezamos a analizar de qué se trata y a destacar esos temas relevantes de encarnación, ahí hay un mapa muy claro que nos recuerda a qué vinimos. Porque muchas veces las personas cuando piensan a qué vine, ¿no?, a qué vine, cuál es mi propósito, piensan más bien en el aspecto positivo, bueno, vine a desarrollar tal cosa, vine a hacer tal tarea, vine a crear, escribir, hacer, ¿no?, todo, a dar, pero también eso que vinimos a hacer contempla otro lado que quizás no es tan agradable y que en TESA lo denominamos como el lado problemático y a los problemas nosotros le llamamos información. Es decir, que solemos a todo eso que es doloroso, es traumático, ¿m?, es conflictivo, solemos llamarle problemas y es como si no nos correspondiera, es decir, vinimos al otro, vinimos a todo lo lindo, a esto no vine, pero a la vez estoy sumamente
identificado, identificada con eso problemático. Es más, en ocasiones nos identificamos más con lo problemático que con esas otras imágenes que nos dan información respecto a lo que quizás quisiéramos hacer, que probablemente también vinimos a hacer eso, pero a lo mejor eso está en calidad de deseo, como algo más lejano. Sin embargo, lo traumático pareciera que está adentro, ¿no? Porque duele, porque lo sentimos, porque molesta. Entonces, qué interesante poder empezar a pensar el trauma, los traumas, desde esa perspectiva. Ok, me pertenecen, pero cuán identificado estoy con esta información. Cuánto de lo traumático aparece cuando digo yo soy. ¿No? Siempre estamos diciendo, no, es que yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Qué adjetivos colocamos después del yo soy? ¿No? Si los observamos, si observamos todos esos adjetivos, buenos o no tan buenos, probablemente estén vinculados a lo traumático. Sería un buen ejercicio, ¿no? Empezar a definir yo soy, ¿no? Todo lo que a diario decimos de nosotros mismos y luego ver, uy, mira, todo esto que he dicho que soy, pues claramente está hablando de mi trauma. Quiere decir que me defino a través de lo traumático, me defino a través de esas líneas de información distorsionadas de otros tiempos que vine a reparar, pero que de algún modo, si lo sigo enfatizando y sigo nombrando como yo soy, y lo sigo conservando. Es decir, por un lado quiero sanar, quiero cambiar, quiero elevarme en conciencia, pero a la vez cada día de mi vida digo yo soy, a ese yo soy viene enganchado pues toda esa información vinculada a lo traumático. Me parece interesante pensarlo desde aquí como posibilidad de empezar a tomar cierta distancia y bueno, ¿qué decimos cuando nos definimos como identidad yoica? ¿Qué decimos cuando decimos yo soy? Bueno, voy a mirar el chat como siempre. Fabiana, muchas gracias por tus aportes. Sol, muy interesante tu programa, aprendemos mucho. Y Mariana, gracias, Karina, por compartir. Bueno, gracias a las tres, gracias por estar. Recuerden que podemos siempre hacer estos intercambios. En el canal de YouTube a veces las personas ponen algún tema para desarrollar o incluso aquí a través de este medio. Aprovecho también para contarles que del 8, la semana pasada, bueno, he guiado una meditación en vivo por mi Instagram, está subida ahí por si quieren escucharla, a pesar de que ya haya pasado ese día denominado portal, pues la información es válida para estos tiempos también. Aprovecho para recordar que muchas personas me dicen, uy, nunca sabemos bien cuándo son tus encuentros. Brindo talleres de canalización, como ya lo he repetido más de una vez, y el próximo será el 7 y 8 de septiembre. El curso de canalización se puede realizar en forma presencial o por Zoom, es doble modalidad, está perfectamente diseñado. Ese fin de semana nos juntamos en grupo, pero además hay mucho material previo, hay vídeos, hay meditaciones, que la idea es que la persona que se inscribe comience antes pues a realizar toda esta práctica, ¿sí? Para cuando llega el 7 y 8 pues ya tener todo este material integrado. Ese fin de semana nos vamos a juntar para hacer labor, activaciones, bueno, todo el taller, todo lo fuerte del taller está en ese fin de semana. Y después hay 21 días de práctica que vamos a estar conectados por un grupo de WhatsApp que tiene como finalidad pues que podamos afianzar la herramienta. Ahí voy a estar también acompañando como para, bueno, después del encuentro y empezar con las prácticas, ir resolviendo todas las dudas, obviamente, y potenciando la confianza, que es prácticamente lo que más hace falta después de un encuentro de canalización. También hay una canalización que realizo para cada participante. Entonces, bueno, la experiencia es muy completa y además la canalización la abordo como capacidad de conectar con esta fuente de información y energía inagotable. ¿Para qué? No solo con la finalidad de abrir registros para quien quiera abrirlos o sienta que ha venido a eso, sino también para abrir ese canal y poder utilizar toda esa información en el aquí y ahora, en la profesión que tengamos, en la labor que desarrollemos. Es decir, la idea es que nosotros podamos abrirnos a esa fuente divina, recibir ese voltaje de energía e información para mejorar nuestras vidas y, por supuesto, como siempre decimos, cuando un ser humano mejora, cuando un ser humano se reconecta, toda la red se beneficia. Entonces, bueno, quien resuene o esté resonando con esta herramienta, esta capacidad divina que es la capacidad de canalizar, quizás muchos de ustedes ya están canalizando, pero quizás no saben todavía cómo es esta ruta, cómo acceder a la información, porque a veces sucede que se activa naturalmente, pero no sabemos, pasa cuando pasa. Desde la propuesta del curso vamos a aprender a
conectar con esa fuente, vamos a recordar estas rutas para poder acceder a ese voltaje de información y de energía en el momento en que lo necesitemos y para el proyecto que necesitemos. Yo hasta mis guiones los canalizo, yo hago todo con la herramienta de la canalización. Bueno, de hecho este programa, yo comienzo el programa, puede que esté el tema, quizás a veces aparece media hora antes, a veces aparece una hora antes o el día antes, pero aquí todo lo que se transmite es canalizado en el momento. Abro el canal y la información va fluyendo a través bueno, de este canal que se dispone a hacerlo. Bueno, quiero darles las gracias por este nuevo lunes. Nos vamos entonces a despedir. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM. Y recuerden que quienes quieran seguir conectados durante la semana, pues están las redes, el canal de YouTube, Karina Sarfino, y el Instagram también, Karina Sarfino. Gracias, gracias, gracias. Un gran abrazo desde mi corazón y que tengan una hermosa semana reconectada.